Los saludo a todos en el nombre de nuestro Marjá Yahshua Hamashiach. Gracias le doy al Todopoderoso por la oportunidad que me da de poder estar nuevamente con ustedes para continuar con el tema del alma. El título de hoy es ¿quién peca? ¿La Nefesh o la Neshama? ¿Quién peca? ¿Lo físico o lo abstracto? Y vamos a comenzar con este tema leyendo 3 versículos que dicen de la siguiente manera: mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, morirás. Génesis capítulo 2, verso 17. El otro texto es en Ezequiel capítulo 18, verso 4. Y aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Vamos a leer el último verso y lo encontramos en Mateo capítulo 5, versos 28 y 29. Mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te fuere ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, que mejor te es que se pierda uno de tus miembros, que no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. A los hermanos que les gusta estudiar la Torá o las Escrituras, en este momento usted está viendo en la pantalla una imagen y algunos se preguntarán, ¿qué significa esa imagen o qué tiene que ver con el tema que estamos tratando? De quién peca, la Nefesh o la Neshama, o quién peca, lo físico o lo abstracto, intelectual o espiritual. Pues bien, cuando yo fui a instalar este capítulo sobre el pecado, dije, voy a buscarme una foto de alguien que esté matando a otro, pero me dije, es muy violenta. Busqué otra foto y tampoco. El Eterno me muestra donde estoy buscando y dice, esta es la imagen, la que usted está viendo en pantalla. Y yo me pregunté, igual que usted, ¿pero qué tiene que ver esta imagen que está en la pantalla con lo que vamos a hablar? El Eterno me dijo, es que el primer pecado que cometió el hombre es idolatría. Yo me paré de la mesa y me puse a andar y a meditar. Encontré una infinidad de textos que me aseveraba que el primer pecado es la idolatría que cometió la humanidad o el hombre. No fue comer del árbol del bien y del mal, porque eso es simbólico. Y hay muchos textos que dicen que no es así y que eso es solamente simbolismo. Pero los textos verdaderos que encuentras dentro de la Escritura te dicen con seguridad y con firmeza que el primer pecado es la idolatría. Bendito sea el nombre
de nuestro Marjá Yahshua Hamashiach. No voy a tocar este tema del primer pecado. Eso lo voy a hablar más adelante. Voy a seguir con mi tema. ¿Quién peca? ¿La Nefesh o la Nechamá? ¿O pecan los dos o las dos unidas? ¿O actúa una y después la otra? ¿O solo peca la Nechamá o solo peca la Nefesh? Aquí están los textos que hemos leído. Y en Mateo 5, 28, 29, dice una cosa muy diferente a la que dice Ezequiel 18:4. Igualmente lo que dice en Génesis capítulo 2, verso 7. Y parece también que son diferentes. Así como en el capítulo pasado estuvimos hablando que la Nechamá puede morir primero que la Nefesh. Y también dijimos, pero cuando la Nefesh muere, e inmediatamente muere la Nechamá. Esto indica que la Nechamá vive porque está la Nefesh. Pero la Nefesh no depende de la Nechamá, porque si la Nechamá muere o caduca, la Nefesh sigue existiendo. Y nosotros debemos tener en cuenta quiénes somos nosotros, de qué estamos construidos, qué es lo que opera en nuestras vidas y nuestra mente. Y eso hará que podamos entender con mayor claridad el tema que estamos desarrollando y aclarar una infinidad de mentiras que nos han enseñado las religiones y que nos desvían de la verdad. Por ejemplo, lo del diablo, los demonios, el alma indestructible, que todas las criaturas alaban al Eterno, que el alma divaga en las noches o sale del cuerpo para encontrarse con el Creador, etcétera, etcétera. Y en fin, un sinnúmero de mitologías, fábulas, hipótesis que el Eterno nunca hizo o dijo. Eso solo son inventos de las religiones para meterle terror, para esclavizar, para subyugar, para dominar, para lucrarse y explotarlo, etcétera, etcétera. Bendito sea nuestro Marjá Yahshua Hamashiach. Seguimos aclarando quién peca, la Nefesh o la Nechamá. Y vamos a leer el texto que está en Génesis capítulo 2, verso 17. Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. Aquí el Eterno está hablando con la humanidad, o sea, varón y hembra. Esto es humanidad o Adán. Le está dando una orden, le está dando un mandamiento u ordenanza, estatuto, ley o misbos, como usted quiera o desee llamarlo. Pero se lo está dando a una persona, a unas criaturas que tienen la capacidad de memorizar, porque tienen el sentido cognitivo, tienen la capacidad de obedecer, de razonar. Y el Eterno dijo, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal,
no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. Así que Eva y su marido tenían un mandamiento, una ordenanza o una ley. También tenían un conocimiento de que ese árbol no debían comer de él. Pero ellos hicieron caso omiso. Y hay otras versiones que dicen que de cierto el día que comieres morirás. Y en otras versiones es más fuerte o más enfáticas cuando habla de que morirás. Ahora miremos de comer. Nosotros podemos usarlo literalmente, como dicen que comieron del árbol, el fruto. También podemos hablar espiritualmente o simbólicamente de comer. Muchas religiones dicen que comió la manzana o el fruto. Eso es literal, mas la escritura no habla literal. Porque también comer se puede decir en una forma abstracta. Por ejemplo, me voy a comer un libro, Apocalipsis 10, versos 9 al 11, que se le ordena a Juan el vidente que se coma el rollito del libro. O también en Ezequiel, capítulo 3, verso 1 al 4. O igual, puedo decir, me voy a devorar la Torá, o estoy comiendo Torá, o estoy alimentando mi intelecto en la universidad, en el colegio o en tal o X instituto. Eso es comer de la forma abstracta o espiritual, como desee llamarlo. Veamos un ejemplo que nos da la escritura en Hebreos capítulo 5, porque ya para ahora debían ser ustedes maestros. Necesita que les expliquen de nuevo los puros rudimentos de la palabra de Yahweh. Ustedes necesitan leche y no alimento sólido. Cualquiera que tiene, cualquiera que tiene que tomar leche todavía es un bebé sin experiencia en aplicar la palabra acerca de la justificación. Pero la comida sólida es para los maduros, para aquellos que sus facultades están entrenadas para distinguir lo bueno de lo malvado, perdón. Bendito sea el nombre de nuestro Marya Yahshua Hamashiach. Lo que acabamos de leer está en Hebreos capítulo 5. Y aquí la escritura explica que el ser humano debe capacitarse, debe estudiar para poder distinguir lo bueno de lo malo o de lo malvado. Y esta capacitación, sea secular o sea religiosa o espiritual, tiene que ser en un cuerpo que tenga nefes y nechamá. Sin estas dos características o cualidades, es imposible capacitarse para aprender o estudiar. Para poder distinguir entre el bien y el mal, para conocer
cuándo una ley es buena o cuándo una ley es mala, o cuándo un mandamiento me produce muerte o cuándo un mandamiento me produce vida. Y los que reciben esos mandamientos, leyes o mismo, deben tener aliento de vida, nefes y nechamá, soplo divino. Que prohíban o que permitan hacer tales cosas como el bien o el mal. Cuando se habla de tener un conocimiento para hacer el bien o el mal, reitero, se necesita un cuerpo, un intelecto, un estado cognitivo, una inspiración. Sin estas cualidades o estas características, nadie puede violar una ley o cometer un pecado o hacer una desobediencia. Eso es imposible de hacer si no hay un cuerpo, una criatura con vida que tenga nefes y neshama. Así que estamos dando la claridad de que cuando las religiones te dicen que el primero que cometió el pecado en el mundo fue Satanás o el diablo o Lucifer, o un ente de maldad, como quieras llamarlo. Porque para pecar o para hacer el bien se necesita que haya un cuerpo, y ese cuerpo o criatura o ser viviente debe tener un conocimiento, o sea, un estado cognitivo, memoria, razonamiento, capacidad de aprendizaje, de memorizar. Cuando le llegue esa prohibición o esa ley que no puede violarla, él la haya aprendido en el cuerpo o en el alma o en la nefes y en la nechamá. Y es una criatura viviente. Si no tiene la nechamá, no se puede culpar a esa criatura de pecado o de violador de una ley o un mandamiento. Mientras esa criatura no tenga el estado cognitivo y la inspiración, no hay ley que lo acuse de hacer el mal o de hacer el bien. Así que nos estamos dando cuenta que lo que le han dicho o lo que han dicho las religiones o los borrachos, que el diablo existe, es simplemente una doctrina que inventaron o que la inventó un persa judío llamado Manés o Maní en el siglo III, después de la era común, y fue implantada por el catolicismo en el siglo XVI. Cuando dicen que el diablo desordenó o hizo caos en el mundo, eso es una mentira. Porque para poder desordenar el mundo se necesita un cuerpo y tener un conocimiento del bien y del mal. Necesita poder tener poder en la palabra para ordenarle a todo lo que el Eterno había construido, el volverlo a desordenar. O sea, que equivale o equipara que esa criatura que nunca existe y nunca tiene poder para contradecir al Eterno, no existe. El otro caso es que las religiones le dicen a usted que el diablo o Satanás solamente sabe hacer el mal.
Si solamente él sabe hacer el mal, entonces ¿quién lo va a condenar? Porque nunca le enseñaron el bien. Porque para hacer el mal hay necesidad de conocer también el bien. Y esto te aclara que la mentira que dicen que el diablo, Satanás o Lucifer es el culpable de nuestros errores o faltas o pecados. Este ser es inventado por los borrachos o falsos maestros. Nunca existió, ni existirá. Y vamos a leer al apóstol Santiago en el capítulo 1, del verso 13 al 15. Nadie siendo tentado debe decir, estoy siendo tentado por Yahweh. Porque Yahweh no puede ser tentado por el mal. Y Yahweh, él mismo no tienta a nadie. En cambio, cada uno es tentado cuando es arrastrado o es incitado por la carnada o por la carne de sus propios deseos y atrapado. Entonces, habiendo concebido el deseo para el pecado, y cuando el pecado está completamente crecido, pare o da a luz la muerte. La gloria sea para nuestro Adón, Yahshua HaMashiach. Esto está diciendo claramente que el pecado está en nosotros, no está afuera. Las causas porque nos llevan a la esclavitud y te desvían de la verdad y muchas veces te haces culpable de lo que no has hecho porque te metieron o nos enseñaron una doctrina errónea. Repito, para pecar o para hacer el bien es obligatorio que haya un cuerpo y que ese cuerpo tenga vida o nefes y que también tenga la nechama. Porque si solo tiene nefes como tienen los animales, el Eterno no condena a los animales. No condena a las criaturas porque ellos no tienen nechama. Ellos no tienen memoria. Ellos no tienen razonamiento. Ellos no tienen inspiración. Así que, mi hermano, que si esa criatura no tiene esas tres características, no podrá pecar, no podrá ser pecadora, no tendrá condenación. Un ejemplo, nace una persona inválida o que su cerebro no funciona, no tiene su poder cognitivo, solo come y duerme. Él no tiene sentido de memoria, no memoriza, no medita, no razona. Y le enseñas y no aprende ni a leer, ni a escribir, ni nada. ¿Cómo vas a culparlo de un pecado? Un ejemplo, una persona que pierde su mente, su capacidad cognitiva y sale a la calle desnudo y anda de aquí para allá, para acá. ¿Por qué la gente no llama a la policía para que se lo lleven? ¿Por qué la policía no lo mete a la cárcel? Porque su nechama no está funcionando. Él no se puede condenar. Aquí que todas las almas son mías. Ezequiel 18.
El alma del Padre, así del alma del Hijo, es mía. El alma que pecare, esa morirá. Verso 18 de Ezequiel, perdón, verso 4, capítulo 18 de Ezequiel. Cuando estamos aquí hablando de todas las almas que son del Eterno, porque la Escritura dice que todo lo que fue creado por Él y para Él, por eso dice que todas las almas son de Él. Así las que pequen y las que no pequen son de Él, porque Él es el dueño de todo. Pero aquí está hablando que las almas, o sea, que se refiere solamente al ser humano, al que tiene intelecto, al que tiene el sistema cognitivo, al que tiene una inspiración divina. Ellas se llaman almas. Los demás seres son criaturas, son seres vivientes. Pero alma se le dice a aquel que tiene las tres cualidades, nefes y nechamá, y la inspiración divina del Eterno. Eso es un alma. Así que todas las almas que hay en este mundo son de Él, y el alma que pecare, esa morirá. Y aquí estamos hablando de dos clases de muerte. Una muerte que es la separación entre el Eterno y esa alma, que la causa de esa separación es el pecado, que nos separa con la presencia divina. Pero tenemos el sistema cognitivo y la inspiración para poder reconocer nuestro pecado y volvernos a aceptar la misericordia de nuestro Mayá Yahshua HaMashiach. Ese don o regalo que nos dio, ese aliento o soplo que nos dio en su nariz o soplo de vida, es que nos produjo esa capacidad de razonar, de hacer una techuá, de convertirnos, de reconocer nuestros pecados, de reconocer nuestros errores, de saber que somos débiles, que somos pecadores, pero que tenemos un Elohim lleno de misericordia y que nos extiende cada mañana su amor, su misericordia, su verdad y su poder. Y ese razonar y de inspiración para acercarnos al Eterno con humildad, mansedumbre, para pedirle perdón, porque somos pecadores. Y la Escritura dice, no hay justo que haga el bien y nunca peque. Bendito sea el Eterno por siempre y para siempre. Su nombre sea glorificado por los siglos de los siglos. Amén. Eso es lo que el Eterno puso en nosotros. Por eso somos la corona de la creación. Porque los únicos que podemos acercarnos, que podemos hablar con Él, que podemos gozarnos con Él, que podemos disfrutar con Él, que podemos alegrarnos con Él, que podemos hacer fiesta con Él, es la humanidad, es aquella criatura que tiene nefes y nechamá. Es el único, el ser humano que pide perdón, que puede alabar, que puede glorificar, que puede servir y anunciar que cada mañana son nuevas sus misericordias y su fidelidad es para siempre. Toda la gloria y la honra es para nuestro Adón Yahshua HaMashiach. El otro texto que dice, mas yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho
te fuere ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, que mejor te es que se pierda uno de tus miembros que no que todo su cuerpo sea echado al infierno. Aquí está narrando las escrituras por dónde comienza el pecado. Mas nosotros tenemos una enseñanza errónea y todos nos justificamos y todos le echamos la culpa al diablo, al demonio, a X o a Y. Pero el pecado no está fuera del hombre. El pecado está dentro de nosotros. El pecado comienza internamente, porque la escritura dice muy clara, mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, en su mente, en su interior. El adulterio comienza en el interior, el robo comienza dentro, el asesinato comienza dentro, la mentira comienza dentro, la injusticia comienza dentro de la mente, del corazón. Allí es la fuente de todo bueno o de todo mal, de todo pensamiento adverso que tiene el ser humano, de todos los sentimientos que están en el corazón, sean buenos o sean malos, están en la mente, en el cerebro, en el corazón, en el cielo. Allí se genera toda causa de pasión, deseo, y todo lo que el hombre quiere hacer se produce en la mente, en el cerebro, en el corazón, o también llamémoslo cielo. Por cierto, tengo unos capítulos en mi canal que hablan de diferentes clases de cielos. Porque la escritura primero dice en Génesis capítulo 1, dice, primero hizo el Eterno los cielos y después la tierra. En el cuarto día es que viene a ser el cielo sideral, el que vemos acá literal, pero él ya había hecho otros cielos. ¿Y de qué cielos? Allí usted lo puede encontrar. Y el Eterno vive en los cielos. Cuando yo acepto su palabra y comienzo a obedecer su palabra, ¿dónde vive la palabra? ¿Dónde permanece la palabra? ¿Dónde está la palabra? La palabra en el cerebro. El cerebro es una bóveda, es un cielo. Es un lugar que solo conoce el Eterno. Él solo pesa el corazón. ¿Quién conoce el corazón del hombre? Yo, dice el Eterno. Nadie más conoce nuestros pensamientos. El salmista dijo, antes que salga la palabra de mi boca, tú ya la conoces. ¿De dónde sale la palabra? De nuestros pensamientos, en nuestro cerebro, en nuestro corazón. El Eterno dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que abunde, de lo que hemos conocido y aprendido, de eso hablará nuestra boca. ¿Un médico de qué habla? Solamente habla de pacientes, de enfermedad y de medicina, porque eso es su abundancia. ¿De qué habla un mecánico? Solo de carros y repuestos, porque eso es lo que tiene en su corazón. ¿De qué habla un político? Solo de política, de engaño y de mentira, porque eso es lo que tiene en su corazón. ¿De qué habla un religioso? Solo también de fábulas, hipótesis, porque no tiene la palabra del Eterno. Y eso es lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, y eso es lo que nosotros hablamos.
Si yo conozco Torah y aprendí Torah y vivo Torah, solo hablo Torah, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El salmista sigue diciendo, tú conoces mi sentarme, mi levantarme. Me conoces desde el vientre de mi madre. Y Él conoce todo nuestro ser interior y exterior. Así que, hermano, el pecado no comienza afuera, está dentro y vive dentro de nosotros. Seamos justos o seamos injustos, seamos pecadores o no seamos pecadores, el pecado vive dentro de nosotros. Si no somos capaces de reconocer esto, entonces en vano murió el Mashiach en el madero por la humanidad. Pablo lo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? ¿Por qué no lo dijo? ¿Quién me librará de Satanás? ¿Por qué dijo, quién me librará de este cuerpo de pecado? Y él dijo, porque en mí está hacer el bien, pero no lo hago, sino que hago lo que no quiero. Yo quiero hacer el bien, pero hago el mal. El pecado vive en el hombre. Para que el pecado o el mal no se manifieste, es necesario que seamos llenos de la Torá, llenos del Espíritu, porque el Espíritu, la palabra del Eterno, es la que toma el control de nuestra vida, porque cuando ella está dentro de nosotros, dentro de nuestro cerebro, y el cerebro está lleno de Torá, ella, la palabra, el poder de la palabra, tomará el control o el dominio del pecado y nos hará vivir una vida kadosh, santa o justa, delante de nuestro Marjá Yahshua HaMashiach. Él sopló aliento de vida en la cara o en la nariz de la humanidad o Adán y fue directamente a nuestro cerebro. Se almacenó en la parte alta de nuestro cuerpo para que el soplo o el sistema cognitivo y la inspiración pudieran tener el control de todo el cuerpo para poder aprender y a dominar y controlar y establecer unas normas o pautas que nosotros querramos poner a este cuerpo, sean normas seculares o sean normas espirituales o llamémoslas escriturales, y ellas harán lo que nosotros le hemos ordenado por medio del conocimiento. A ese cuerpo, un ejemplo hay, gente que acostumbra a ir al servicio sanitario en ciertas horas del día y ellos son, como dicen, un reloj para esa causa. Otros acostumbran a su cuerpo a ciertas causas o movimientos en ciertos días u horas y cuando no lo hacen, el cuerpo le está clamando, le está pidiendo, es necesario que haga ese ejercicio. Igual con los que estamos acostumbrados a estudiar las escrituras diariamente, que debemos orar diariamente, que debemos meditar en las escrituras diariamente. Y cuando no lo hacemos, inmediatamente el sistema cognitivo o la memoria, el razonamiento, inmediatamente comienza a darnos una orden que debemos hacerla, porque sentimos
el cuerpo le está faltando algo y ese algo es la palabra, la Torá, las sagradas escrituras, etcétera, etcétera. Así que la mente o el corazón o el cerebro del ser humano es donde está depositado el aliento de vida, o sea, la Nechamá que el Eterno dio al ser humano. Y por allí comienza todo lo bueno, todo lo malo, lo bonito y lo feo, o lo que usted quiera, que en ese cerebro donde comienza la vida o la muerte, el bien y el mal, la riqueza y la pobreza, la justicia o la injusticia, la bondad o la venganza, de acuerdo a lo que estamos sembrando, en esa nechama o soplo de vida o ese sistema cognitivo y esa inspiración, así funcionará nuestro cuerpo, así funcionará la nefes. La nefes del ser humano para vivir en orden necesita una neshama. Bien, hemos aclarado que el pecado está dentro del cuerpo, no está fuera. La tentación está dentro de nuestra mente, de nuestro cuerpo. El pensar el bien y el mal está en nosotros, no está fuera. Nuestros problemas están en nuestra mente, en nuestro corazón, no están afuera. E igual, las soluciones también están dentro de nosotros. Y el Eterno lo dijo, cuando entres a tu cuarto, cierra la puerta de tu cuarto y el que conoce los secretos o todo lo que se hace en secreto, te recompensará. Así que el Eterno, que el único que conoce todos los secretos de nuestro corazón, todo lo que pensamos, Él, de acuerdo como pensemos, como hablemos y como actuemos, tendremos la recompensa, tendremos el pago. Y voy a recordarles un pasaje que está adelante de la escritura. Caín tenía el pensamiento de matar a Abel y el Eterno le dijo, ojo, el pecado, el homicidio está a la puerta, te está tocando. En ti está en gobernarlo o subyugarlo o dominarlo, le dijo el Eterno, porque el Eterno conoce tu vida y la mía, conoce mis sentimientos y tus sentimientos, conoce mi dolor y conoce tu dolor, conoce mis angustias y conoce todas tus angustias. Y el que conoce y está internamente entre nosotros, Él es la solución y Él está dentro de ti. Cuando entres a tu cuarto, cierra la puerta de tu cuarto. Él está dentro. No lo busques afuera. No lo busques en una religión. No lo busques en mandamientos de hombre. Está dentro de ti. Bendito sea el nombre de nuestro Mayá Yahshua Hamashiach. Mi hermano, y aquí hemos terminado
¿quién peca? Tú tomas tus propias decisiones, tú sacas tus propias conclusiones, tienes la escritura, la palabra, tienes al Eterno, tienes Nechamá. Yo simplemente te doy un granito pequeñito de arena. No lo puedo moler porque no tengo la capacidad, pero el Eterno sí lo puede moler, este granito de arena que estoy aportando. Hermano, si quiere suscribirse, hágalo, es gratuito. Pero lo que sí le pido en el nombre de nuestro Adón, que para él sea la gloria, la honra y la alabanza, es que comparte esto, que lo lleves a mucha gente. Recuerda, mi canal es Eme Ra Eme. Te deseo con todo mi corazón que el Eterno te llene de paz, de chalón, que te dé todo el conocimiento y la sabiduría que necesitamos para conocer toda la verdad. Solo Él la tiene, solo en Él vive, solo en Él está. Y te invito al próximo capítulo. El alma es eterna, el alma vive para siempre. El Eterno les bendiga y les guarde grandemente.